Trump es un cabrón que va a robar 50 millones de barriles de petróleo a Venezuela. Así es como han amanecido muchas personas tras las declaraciones del presidente estadounidense en la red social Truth. Aunque esta declaración ya ha sido matizada por varios miembros del gobierno yanqui, hay quienes viven bajo un dogma, que es el de estar completamente en contra de todo lo que digan los estadounidenses, en especial Trump. Y ojo, que yo no digo que tengas que creer absolutamente todo lo que sale de su boca. Trata todo con escepticismo y analízalo. Pero joder, cuando hagan una declaración de este tipo, date un momento antes de lanzarte al titular sensacionalista de turno, que lo que busca es capitalizar el odio a Trump a costa de apoyar la narrativa del régimen chavista. Y todo por un simple post que se ha publicado en la red social Truth. Vamos a echar un ojo al post y a comentar desde la historia reciente de la venta de petróleo en Venezuela cómo de preocupados tienen que estar los venezolanos de que Trump les robe su oro negro. Antes de meternos en faena, os recuerdo que en este canal publicamos cantidad de vídeos todos los días. Últimamente estaremos dándole mucha caña a Venezuela, pero todo apunta a que 2026 va a ser un año de movimientos muy interesantes, así que deja un like y comenta, comparte y suscríbete para mantenerte en el debate de la barra del bar. Dicho esto, vamos al lío. Os cuento, Trump ha puesto un post por el que la gente, y en especial cualquiera que viva de llevar la contraria al señor Naranja, ha dejado el pino a medio plantar en el váter para incendiar las redes y titulares con más espumarajos en la boca que un perro rabioso. Y es que el bueno de Donald es un presidente que ha cambiado la manera de hacer política con algo que viene del pasado, la propaganda. Ahora, el político que no tiene presencia en redes y que no sienta cátedra de vez en cuando, ¿existe siquiera? Hoy en día tenemos un problema, y es que la persona promedio, incluido yo, tiene una capacidad de comprensión lectora ridícula. Yo ya estoy valorando seriamente poneros un vídeo de Subway Surfer al lado de mis vídeos para conseguir que os quedéis medio pendientes de lo que estoy diciendo. Con todo esto, donde quiero desembocar es en que la política de Trump no se analiza desde la base de sus decretos o sus leyes, sino por los posts que deja en la red social Truth. Este medio es algo así como su Twitter particular, solo que con algo más de publicidad. Y el presidente yanqui tuitea, o bueno, trucea mucho. Dentro de las últimas aportaciones que nos ha dejado encontramos la causa de mucha preocupación alrededor del mundo. Y el motivo de que yo haya hecho este vídeo. Os lo leo. Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad, petróleo sancionado, a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurarme de que se utiliza para beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos. Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Será tomado por los buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. Para los que solo habéis visto los titulares, espero que la mera lectura de este post haya sido suficiente para despejar dudas sobre lo relativo al robo. Y para los que necesitéis un poco más de contexto, no os preocupéis que os traigo dos tazas. Hasta ahora el régimen chavista era capaz de salvar mucha cara vendiendo petróleo con descuentos ridículos a países como China, Rusia o Irán, que bueno, a Cuba directamente se lo regalaba a cambio de asesoramiento en represión. Este descuento es doble y se acumula, o sea que Maduro era mejor que la típica tienda de ropa que solo os deja aplicar uno de los dos cupones que tenéis. Por un lado tenéis el descuento por petróleo pesado. Y es que, veréis, existe el petróleo ligero y fácil de extraer y refinar como el de Oriente Medio, pero el caso de Venezuela nos muestra un petróleo que es más como el prólogo de tu noche de cena mexicana. Una vez estemos dentro, dejaremos de ser amiguitos, ¿ah? Y empezarán a llover hostias. Es viscoso, pesado, difícil de extraer y de refinar. Por eso, este tipo de petróleo siempre va a venderse con cierto descuento, porque para poder obtener el producto final te va a costar más trabajo procesarlo, ya que tienes que inyectar de por medio químicos y diluyentes muy caros. Por no hablar de que el transporte es más costoso, ya que si no dejas de removerlo se solidifica y se pone más duro que la clavícula de Optimus Prime. Ahí el descuento básico, pero ahora está el descuento por régimen dictatorial. Ser un dictador tiene sus ventajas, como que te sude la polla la gestión del país y sus consecuencias. A mí me resbala las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. ¡Me resbala! ¿Quién coño te va a sacar de ahí? ¿La oposición en unas elecciones justas y libres? Venga. Cuando el régimen chavista se creía intocable, se pasaba los derechos de sus conciudadanos por el arco de sus cojones. Y eso traía consigo, pues, que equipos de observadores muy observadores de la ONU y Amnistía Internacional te echasen la bronca de vez en cuando. Que sí, daban cierta visibilidad al asunto, pero no la suficiente si todavía hay gente que en la calle piensa que es bueno apoyar a Maduro. El caso es que al menos las sanciones de países como Estados Unidos lograron cierto efecto. Estas sanciones empezaron durante la primera presidencia de Trump en 2019, que todavía he visto por ahí alguno diciendo que Venezuela lleva sancionada muchísimo tiempo por los Estados Unidos y que por eso está tan mal. Los cojones. Estas sanciones acojonan porque aunque no te privan de negociar con otros países que no sean los Estados Unidos, pues hace que los del grupillo de colegas de los yanquis no quieran tener mucho que ver contigo. Este grupillo de colegas son los que tienen más dinero y los que usan mucho petróleo porque tienen potentes industrias. El mundo se hizo muy pequeño para Maduro y este
pequeño mundo solo daba para que China, Irán y Rusia estuviesen dispuestos a comprarle ese petróleo aún siendo sancionados. Sobra decir que cuando eres el mayor exportador de petróleo, cerrarte las puertas del 90% del planeta es como dispararte en las pelotas. No solo porque vendes a menos interesados, sino porque los que están dispuestos a comprar te dicen: espérate, amigo, que como soy el único que te va a comprar, ahora yo tengo poder de negociación y ya que estás sancionado te voy a comprar pero con un pedazo de descuento, suponiendo que estás interesado en seguir vendiendo el producto. Al chavismo le valía verga el asunto porque, como hemos dicho, son una dictadura. Se la pela completamente su pueblo, se la pela completamente que tengan calidad de vida y se la pela completamente que salgan a quejarse. ¡Me resbala! Porque resulta que tenían un socio, Cuba, a quien regalaban petróleo a cambio de que les diesen una masterclass de cómo quedarte en el poder aunque tu población te odie con toda su alma. Ahora entendéis por qué bajo la administración chavista el dinero de la venta de crudo no aportaba nada a su población, que seguía sufriendo hiperinflación, escasez, aislamiento internacional y se les forzaba a exiliarse. Os explico todo esto para volver al post de Trump, porque lo que hay que entender ahora es que Donald nos está diciendo que esos 50 millones de barriles van a ser entregados desde la actual administración chavista a Estados Unidos. Y esa entrega tiene como objetivo que los yanquis los inyecten en el mercado internacional a precio de mercado. Repito, a precio de mercado. Es decir, como mucho con aplicación del descuento por condición de petróleo pesado, pero desde luego sin las astronómicas rebajas que países como China, Rusia e Irán tenían por ser los únicos compradores de la dictadura. Bueno, y no hablo de Cuba con su código de descuento del 100%. ¡Puta, qué ofertón! Este dinero pasa a ser administrado por los yanquis en una cuenta conjunta como la que tienes con tu pareja para los gastos de la casa. Una cuenta que va a estar fiscalizada con lupa para que el chavismo no use ese dinero para seguir pagando corrupción del ejército que los mantiene ahí, ni a los miles de estómagos agradecidos que acosan al resto de la población para que el régimen se mantenga. Y por supuesto, de esta gestión en la que los yanquis están tomando tantas molestias, sacan uno de los principales intereses que tienen en todo este asunto: control sobre un país que iba camino de ser un estado fallido a menos de 2.500 kilómetros de sus costas. Sí, el petróleo es uno de los objetivos, pero esto no tiene por qué ser algo malo como lo están pintando por ahí, porque el mundo funciona así, no estás en una utopía en la que todos se llevan bien, cantamos, comemos y nos fumamos 4 porros a la sombra de una palmera. Si una potencia no tiene peso sobre ti, no te preocupes que ya vendrá otra a tenerlo. Lo que yo no entiendo es cómo la gente puede preferir ser manejados y controlados por Rusia, Cuba, China e Irán, como les lleva pasando desde hace 27 años a los venezolanos, en lugar de cerrar acuerdos comerciales con países occidentales. El libre albedrío de alguno parece que les manda a tirarse por un precipicio con tal de no hacer lo lógico. Y, de nuevo, este es uno de los motivos, no el único motivo. A mí no me cabe duda de que el régimen chavista estaba activamente buscando convertirse en un estado fallido en el que potencias, como las que hemos mencionado, pudiesen desestabilizar a Estados Unidos con inmigración masiva, narcotráfico y rutas de paso para el terrorismo proxy de Irán. Que los venezolanos pasen a ser libres es una consecuencia positiva de un movimiento geoestratégico de Estados Unidos, pero no por eso deja de ser una victoria para los derechos humanos. Recordad, ninguna potencia se mueve por amor al prójimo, pero joder, si sus intereses acaban trayendo de prosperidad, alégrate y saca la cabeza del culo. Si van a violar el derecho internacional, que sea para quitar a un dictador en menos de 40 minutos sin daños colaterales, como ha ocurrido, y no para enquistarse en una guerra de 5 años para invadir a Ucrania, ¿no crees? Dicho esto, no cantemos victoria hasta que el chavismo haya desaparecido, que aún hay peligros que comentaré en mi próximo vídeo, pero ahora vamos a lo nuestro. Porque otro de los objetivos de todo el show podría ser incluso ponerle una correa a China, una operación que está por ver si sale bien a Trump, porque Venezuela es uno de los mayores vendedores de petróleo de China, así como Irán, y si por ejemplo en Irán cae el ayatolá, China vería como sus 2 mayores vendedores de petróleo pasan a estar bajo el paraguas yanqui, paraguas con el que podrían presionar al gigante asiático en caso de que ellos mismos decidan ponerse expansionistas con Taiwán, o un paraguas que podría estar incluso negociando con Taiwán como carta de cambio. Eso es algo con lo que os dejo elucubrar a vosotros. Y sí, esto también podría afectar enormemente a Rusia, ya que de haber una correcta implementación de este nuevo reguero de petróleo podríamos teorizar con la posible bajada de los precios de crudo en el medio plazo. Esta bajada, como entenderéis, le viene a Rusia como una patada en las pelotas, porque una de sus patas financieras es la venta de recursos naturales como el gas y el crudo. Y antes no les era mucho problema porque Venezuela prácticamente se lo regalaba y además es que no lo podía extraer más que con cuentagotas por la nefasta gestión chavista. Pero bajo el asesoramiento yanqui podrían ponerse a exportar este recurso como locos, perjudicando a los actuales comerciales. Mi opinión al respecto es que lo que se busca es convertir a Venezuela en un arma contra los principales rivales dentro de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus miembros más importantes son Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela, Nigeria, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Esta organización actúa como un cártel, no de drogas sino de petróleo. Juntos se sientan y establecen cuál va a ser el precio del petróleo pactando unas cuotas de extracción de este recurso. Si quieren que valga más, producen menos. Si quieren que valga menos, producen más. La ley de la oferta y la demanda. Hace no demasiado estuve escuchando a un analista que comentaba cómo la OPEP trataba de mantener el precio en un equilibrio mega
mega interesante para putear a los Estados Unidos. Y es que dentro de lo que es la extracción de petróleo influyen muchos factores de cara a que un país decida si le renta o no extraer este recurso. Tienes que costear una infraestructura, pagar unos salarios que pueden ser más altos o más caros según el país y además tienes que afrontar el coste de transportar y almacenar este petróleo. Pensad que la mayor agrupación de refinerías yanquis están en el sur y muchas veces les sale más rentable comprarlo a países como México, que se los transportan directamente por el mar, que extraerlo ellos mismos y moverlo. No quita que todo esto va cambiando porque la tecnología se desarrolla y se abaratan costes. Debéis entender que la OPEP muchas veces fijaba el precio del petróleo lo suficientemente alto como para hacer beneficio con la exportación, pero lo suficientemente bajo como para que a Estados Unidos no le saliese rentable extraerlo por sí mismo. Esta era una jugada magistral. Pero claro, el mundo cambia y hay muchos hitos que afectan al valor de estos barriles. Por un lado, tenéis el boom de China y el desarrollo industrial que hubo a partir del año 2000, así como la invasión de Irak. Esto cortó un grifo de petróleo hasta que los yanquis empezaron a explotarlo y provocó que el precio del barril se disparase. Y de hecho siempre señalaré que esta fue una putada para Venezuela porque el barril pasó a costar $140 durante el amanecer del régimen chavista. Algo que aún a día de hoy hace que muchos piensen que Chávez era un pedazo de gestor, cuando lo único que hizo fue encontrarse con dinero gratis por no hacer nada. Dinero que malgastó o, bueno, invirtió sabiamente en poder parasitar el país para no moverse del trono jamás, hasta que la justicia divina le mandó para el otro barrio, que a día de hoy se le siga consultando para algunos temas. Y empezó a silbar, un silbido ahí, bonito. Marito me vio raro, silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Porque en lugar de hacer como los yanquis e invertirlo en refinerías de crudo pesado, en desarrollar su propia industria de extracción y eventualmente en otras industrias y servicios, se lo quedó todo él y su cúpula para instaurarse como uno de los tiranos más represores del mundo. Más adelante vendría el colapso económico de 2008, que paralizó el desarrollo industrial reduciendo la demanda de petróleo y bajando el precio del crudo. La OPEP reaccionó frenando la producción para volver a subir el precio, junto con, la recuperación económica que provocó que recuperasen esos topes previos. El rollo de China y la India también ayudaron. El valle que vino después se debió a varios factores, pero el más relevante es el del fracking. Esta técnica petrolífera permitió a los yanquis abaratar los costes de extracción enormemente, provocando que les fuese mucho más barato sacar el crudo. Por eso se pusieron a producir como locos, provocando una bajada del precio que no pudo ser contrarrestada por la OPEP. Pensad que la OPEP perdía el culo por mantener el barril por debajo de los $70 para que a los yanquis no les compensase extraer, pero con esta nueva técnica de fracking el beneficio se conseguía aunque costase 40. Además, países como Arabia vieron que era difícil controlar el tema con los compañeros de clase imbéciles que le habían tocado. Y dijo, de perdidos al río. Se pusieron a extraer como locos para mantener su cuota de mercado y de hecho la política actual de diversificación e inversión tiene precisamente el objetivo de evitar que en unos años, cuando el petróleo se vuelva más irrelevante con el desarrollo de las nuevas energías, ellos queden como un país irrelevante. Después, pues lo típico, el COVID bajó el precio porque no había consumo, la recuperación volvió a dispararlo, la guerra de Ucrania cortó un grifo con sanciones que se le impusieron a Rusia y volvió a subir, y hago una pequeña pausa para decir que sí, que Europa ha seguido comprando recursos a Rusia, pero porque no puedes cortar el grifo completamente del tirón, tienes que transicionar poco a poco. Y la tendencia es completamente obvia, a la baja. Cada vez se le está sustituyendo más por otros productores, como por ejemplo Nigeria, que para quien no lo sepa es a quien más petróleo compra la Unión Europea en general y España en particular. Lo quitas un grifo del mercado, el precio sube y esto provoca que Estados Unidos diga, coño, ahora es rentable a producir. Súmale el fracking y tienes una explicación de por qué la tendencia del precio del barril es a la baja. Algo que, de nuevo, perjudica enormemente a países como Irán o Rusia, que no tienen un plan como el de Arabia Saudí para cuando vengan las vacas flacas del petróleo y dependen muchísimo del crudo. Si coges la patata caliente y le inyectas el grifo venezolano, la cosa podría explotar más aún hacia abajo. A los yanquis ni siquiera es que les interese tanto el petróleo venezolano en sí, ya que, tal como digo, el precio está en una franja en la que les sale rentable perforar y de hecho lo están haciendo como locos porque a día de hoy son el país que más petróleo extrae del planeta. Y sí, sé que las refinerías yanquis del sur están específicamente diseñadas para recibir el crudo pesado venezolano y que usar un crudo más ligero sería no amortizar estas instalaciones. Pero con eso, yo creo que el objetivo no es tanto robarse el petróleo en sí, sino usarlo como un arma contra países como Rusia, que está siendo desangrado en Ucrania. Con esto no digo que la OTAN no esté gastando dinero, solo que Rusia es, uno, depende del petróleo y el gas, y no lo está vendiendo tanto como antes. Además, el precio está bajando. Y en la OTAN son ciento y la madre con un Producto Interior Bruto que te cagas en los pantalones. Así que ya me contará el prorruso de turno cómo va el asunto. Yo solo veo que dejaron tirado a Al-Assad hace unos años en Siria para meterse en Ucrania. Ahora han dejado tirado a Maduro y espera a ver si no dejan tirados a los de Irán también. Rusia a este paso se va a convertir en el país del exilio de sus aliados. Y es que al líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, se le están yendo las protestas de las manos, por lo que no sería ninguna sorpresa que le saquen del poder este mismo año. Aunque vete a saber. Bueno, es que no me pongo a mencionar el plan de suministro de gas a Europa desde Emiratos Árabes Unidos, pasando por la
la nueva Siria porque Putin ya se pone a llorar. Aun con esto, no dejaréis de escuchar a los intelectualetas de turno deciros que esos regímenes absolutistas miran por sus ciudadanos y que los yanquis son malos, malísimos. Y seré claro, en esto de geopolítica no hay blancos y negros. Pero decidme, ¿en qué país preferís vivir? ¿En uno de la OTAN en el que podéis opinar lo que os salga de las pelotas o en alguno de los BRICS donde... Pero bueno, todo esto os lo cuento para enfatizar y daros contexto de que, por Dios, el régimen chavista es totalitario, es criminal, son literalmente ladrones y lo que estamos viendo en este post de Trump en Truth es simplemente que ahora el dinero va a usarse para beneficio de los venezolanos y los estadounidenses. Que sí, que es mega imperialista, pero la alternativa la lleváis viendo 27 años con el chavismo, un chavismo que ha puesto a los venezolanos en el último lugar y en el primero a sus bolsillos. Me cuesta creer que vayáis a encontrar a un solo venezolano que no esté de acuerdo con que el dinero que hasta ahora robaban los chavistas pase a ser gestionado por cualquier otra persona, más aún una que si hace mal las cosas le van a acabar pasando factura en noviembre de 2026 con las elecciones de medio término, como es el caso de Trump, no como Delty y compañía, que les da absolutamente igual si lo hacen bien o mal, porque te meten en la cárcel y ganan con el 250% de los votos. Este dinero, según palabras del propio Trump, pasaría a invertirse de verdad en el pueblo venezolano para mejorar su situación desastrosa actual, en lugar de engrosar los bolsillos de criminales al cargo. Porque me gustaría saber una cosa, si Maduro solo cobraba su sueldo de presidente en su cuentica, como él decía, ¿cómo coño está costeando las millonarias facturas de sus abogados en Estados Unidos? Porque las está pagando. Está por ver si lo que dice Trump es verdad o mentira. Lo que yo tengo claro es que por el camino que se estaba yendo no se podía seguir salvo que quisieras llevar el país al colapso político para convertirte en un eje de desestabilización continental. Dicho esto, yo no tengo ni idea del asunto, así que te toca a ti ilustrarnos. ¿Crees que Trump invertirá el dinero que obtenga en la venta de barriles de petróleo venezolano en Venezuela o se lo quedará como hicieron los chavistas? ¿Te parece correcto que los yanquis pasen a gestionar ese dinero o sigues pensando que deberíamos devolver a Maduro al poder? Y lo más importante, ¿es Venezuela el arma definitiva para acabar de hundir a Rusia e Irán? Te leo, suscríbete y, oye, considera pillar una membresía para echar una mano al canal, buen señor. Agradecimiento especial a Julio Badala y a Douglas Wave, que son los últimos en sumarse. Echa un ojo al canal y nos vemos en la próxima. Luego.